se hacen es con qué departamentos del gobierno americano se han discutido estas cosas. Bueno, mira, aquí todo el mundo, todos los departamentos tienen interés en estos temas. Ustedes se imaginarán que cuando el presidente Trump hace ya un tiempo dijo que Venezuela era una prioridad para él, aquí no hay departamento del gobierno americano que no se haya involucrado en discutir tanto con los multilaterales como con los expertos que han trabajado en la materia estos temas, ¿no? Y ellos tienen su, Silenciado. como ustedes se imaginarán, pero sí siguen muy de cerca todo lo que se ha trabajado en este tema y básicamente todas las entidades, por cierto, no solo del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno británico, del gobierno francés, del gobierno español, del gobierno colombiano, o sea, y claro, si ustedes son de los que creen en teorías de la conspiración, dirían es que todo el mundo le quiere poner la mano al petróleo venezolano, etcétera, etcétera. La realidad para mí es que todos los que piensan que van a tener que poner el hombro a Venezuela, recuperar la situación en Venezuela, piensan, bueno, ¿cómo es que eso va a ser viable? ¿Cuánta plata puede, por ejemplo, poner el Fondo Monetario si después no, el Fondo Monetario no está en el negocio de regalar el dinero? Y la mayoría de estos países, si ustedes ven lo que donan países como Estados Unidos, excepto por temas militares, lo que dona Estados Unidos para desarrollo son cantidades muy pequeñas. O sea que la reconstrucción de Venezuela, que Ricardo Hausmann y su equipo creen que requiere 180 mil millones de dólares digamos, de ayuda inicial, la única manera de pagar buena parte de eso es con el desarrollo del sector petrolero y por eso todo el mundo se interesa sobre eso. Por supuesto, no somos ingenuos y quieren que sus empresas tengan un rol importante, pero fundamentalmente es para ver cómo se logra el desarrollo del potencial del sector para poder generar esos recursos. Adelante. Sonido reactivado. Okay. ¿Cómo ves la posibilidad de modificar la Constitución para blindar la creación de un fondo estilo Noruega para utilizarlo como colchón en las épocas de vacas flacas y dedicar los intereses generados a inversión en infraestructura, salud, educación, a la vez que moderniza el proceso de recaudación para aumentar ingresos en otras áreas vía impuestos sobre la renta? Sí, bueno, ese es un tema que hoy ni mencioné, pero que yo durante mucho tiempo trabajé y colaboré con gente, y ustedes saben que hay una propuesta en ese sentido hecha por Leopoldo López y Gustavo Vaquero, que recoge las propuestas que habíamos trabajado antes con Luis Roberto Rodríguez y Pedro Luis Rodríguez, que tienen un libro que le publicamos en el IESA, que les recomiendo leer, que precisamente trabaja exactamente esa idea. Por cierto, la Constitución de Venezuela, que aprobó Chávez en el año 99, Tobías Nóbrega y Alfredo Peña le metieron un fondo de estabilización y un fondo de ahorro intergeneracional, no solo de estabilización, sino de ahorro intergeneracional. O sea que eso está en la Constitución, lo que hay que desarrollarlo en una ley. Un último comentario sobre ese tema, que está también en algunas de estas propuestas, como las que les acabo de mencionar, es la idea de hacer que para que los ciudadanos se sientan parte, digamos, del beneficio del sector petrolero y de la renta, etcétera, que haya alguna parte que sea transferencias directas a los ciudadanos. Esto es un tema que es controversial, hay gente que está en favor, hay gente que está en contra. Yo he trabajado en eso muchísimos años y le veo pros y cons, pero lo que sí les diría es que para resolver el problema del precio de la gasolina en Venezuela de manera viable de largo plazo, la solución es esa. Es decir, ustedes cobran la gasolina a precio internacional o incluso más con un impuesto por encima de eso, pero le reparten a los ciudadanos en transferencias de efectivo suficiente de eso como para que el 80% de la población, que no es difícil porque es muy desigual ese subsidio, quede mejor, y eso hace que ese fondo haga políticamente viable algo que además le genera una base política al sector petrolero, porque al final, ¿cuál es la obsesión de los que hemos pensado estos temas? Es que no pase lo que yo les digo que yo vi en los focus group y en las encuestas, que es que los venezolanos creen
que el sector petrolero primero es una cosa mágica ahí, que somos riquísimos, pero que se lo roban todos los políticos, que no hay que hacer ningún esfuerzo para sacar petróleo, que no necesitamos a los inversionistas extranjeros. O sea, queremos tratar de que los ciudadanos tengan, digamos, pellejo en el desarrollo del sector de manera más directa. Por supuesto está también el modelo noruego. Ese es un modelo mucho más que confía en que los políticos van a usar buen uso de los recursos, y si yo fuera noruego confiaría, porque Noruega es un sistema político que tiene 130 años de democracia tremendamente funcional y es el país más rico del mundo, pero no estaría yo tan convencido si no fuera noruego de que quiero dejar todo eso en manos de unos sabios. Adelante. ¿Cómo evita que el Ministerio de Energía oiga pero no escuche a la agencia y siempre haga lo que los políticos de turno decidan hacer? Mira, eso siempre es un riesgo. Les puedo decir que uno de los temas en que las discusiones entre los técnicos y los políticos se han entrabado más es precisamente qué tanto poder tiene la agencia. Los que estamos más en el área de política y también los que están en el área más técnica tienden a querer una agencia bastante poderosa, que se parezca un poco al Banco Central en política monetaria, ¿no? Que teóricamente el gobierno, por supuesto en Venezuela el gobierno hace lo que le da la gana, y eso es uno de los temas que de las enseñanzas que también tenemos que tener, pero teóricamente, como ustedes saben, el gobierno venezolano tiene poco que decirle al Banco Central sobre política monetaria, tienen total autonomía. Es un tema complejo, porque si uno se va mucho a que la agencia sea todopoderosa, la realidad es que los políticos la van a matar o no la van a dejar surgir. Y ojo, yo no estoy aquí, yo no soy de los que piensan que los políticos son malos o nada por el estilo. Es simplemente los incentivos que uno tiene cuando uno está en la política, como les digo, son diferentes. Y por eso queremos agarrar áreas de política en que haya un consenso y dejar que los técnicos puedan evitar que se politicen decisiones que tienen impacto de 20 años, ¿no? Ese es el gran reto de las sociedades modernas. Que áreas que son esenciales de política, si bien uno porque vivimos en democracia, queremos vivir en democracia, quiere que los ciudadanos y los políticos ofrezcan su, digamos, input en esas decisiones. Uno no quiere, por ejemplo, como alguna vez alguien me dijo, que todos nos sentemos en la mañana y decidamos la tasa de interés del Banco Central en la Internet, o decidamos alguna otra cosa, porque eso requiere experticia. Yo no me quiero meter ni siquiera en áreas en que yo sé bastante, porque no creo que sé lo suficiente. Entonces imagínense los que no deberían meterse en eso. Entonces yo no soy de los que creo que los técnicos tienen toda la razón. Por cierto, hay que también evitar que haya la sospecha de que la agencia es capturada, por ejemplo, por las empresas privadas, ¿no? O sea, que no es que es una solución perfecta que tengan una agencia totalmente autónoma y unos técnicos que hacen lo que les da la gana. No, tiene que haber, como decimos en inglés, checks and balances, y discúlpense mi Spanglish, pero se me olvidan los términos a veces que usamos en español, pero tenemos que tener controles, tenemos que tener rendición de cuentas, tenemos que tener todas esas cosas, y ese equilibrio no es fácil. Yo entiendo perfecto la discusión cuando la hemos tenido, que hay que buscar un balance. Lo que sí no entiendo es a la gente que cree que esto no es necesario, que se puede a trabajar igualito con el ministerio como se trabajaba antes, que en la época de Medina funcionaba y tal. Bueno, eso fue hace 70 años, ¿no? El mundo ha cambiado. Y hemos aprendido una cantidad de cosas, y otros países que son otros competidores tienen ese tipo de mecanismos. Entonces tenemos que pensar este tema seriamente y no con eslogans, ¿no? Entonces, pero es un tema complejo. ¿Que vas a eliminar completamente la política de la política petrolera? Obviamente no. O sea, los presidentes quieren tener control, y si no, te va a pasar. Eso es como cuando uno decide que uno dice, bueno, mira, vamos a tratar de poner unas represas para evitar que cuando venga el agua se lleve todo por delante. Bueno, pero si usted pretende, o sea, hay un nivel de agua que se va a llevar todo por delante. Entonces uno tiene que tratar de evitar que los políticos se sientan que eso es digamos, un obstáculo para hacer las cosas básicas de ellos, y decidan implosionar completamente el sistema. No es fácil, la respuesta es no es fácil, pero creo que hay un espacio, digamos, en el medio entre estos dos extremos que hace una agencia que sea funcional,
que tenga suficiente autoridad para darle credibilidad a los actores, a los inversionistas. Por cierto, que sea también eficiente controlando a la empresa estatal, porque ya sea del tamaño que sea la empresa estatal, tiene que haber un regulador independiente que los monitoree, que por ejemplo garantice que las reservas, o garantice que haya auditorías independientes de las reservas, que haya, o sea, que todas las condiciones se den para que haya una buena explotación y desarrollo del sector y del recurso. Adelante. Ok. Desde el punto de vista legal, ¿sería posible abrir la puerta a otros marcos contractuales, por ejemplo, licencia, pero sin quitarle el piso a las empresas mixtas actuales y en todo caso ayudar a estas últimas a que puedan operar en forma eficiente? Sí, totalmente. Yo creo que por eso es que yo estoy de acuerdo con la reforma que se está planteando. Hay detalles que uno puede tener diferencias, pero con la idea, por lo menos, de que se arregle toda la parte que tiene que ver tanto con las empresas mixtas en la ley, como con las condiciones que se le dieron a las empresas mixtas contractuales en términos del marco de condiciones. Todo eso para lograr las cosas obvias, ¿no? Que la empresa, que el socio pueda fundamentalmente operar, que la empresa mixta pueda tener control de su flujo de caja, que pueda tener control de procura y decisiones de discusión, que yo no soy abogado. Hay gente que piensa que se puede hacer mucho sin cambiar la Constitución, y hay gente que piensa que por el hecho de que la Constitución habla de reserva del sector petrolero, eso es lo que obliga, por ejemplo, a que las empresas mixtas tengan acción dorada y otra serie de elementos, y por tanto esa interpretación, que no es la que tiene, por ejemplo, el procurador José Ignacio Hernández, procurador especial, pero esa interpretación haría difícil que uno, por ejemplo, apruebe licencias o de otro tipo. Yo no creo porque la ley de gas tiene licencias, ¿no? O sea, a mí me parece insólito que alguien me diga que la Constitución no permite las licencias cuando hemos tenido licencias todo el tiempo que ha estado vigente la Constitución, ¿no? Pero sí creo que hay totalmente espacio, en mi opinión de no abogado, digamos, de aprobar esos cambios sin necesidad de... fíjense, uno de los retos complicados que tenemos es el siguiente. Tenemos una serie de empresas mixtas. Si buscan el artículo que trabajamos, y eso se ha empeorado todavía hoy, obviamente, hay muy pocas empresas mixtas que producen una cantidad relevante de petróleo en Venezuela. Hay un montón de empresas mixtas que están ahí en el papel, que no están produciendo nada o están prácticamente cerradas. Además, Chávez, como les dije, firmó toneladas de proyectos que o se han ejecutado mínimamente o no se han ejecutado nada, ¿no? Y hay grados de nivel en que esos proyectos son cosas serias, ¿no? Hay unos en que se ha firmado realmente un contrato y se ha ejecutado algo, y hay por supuesto, esos contratos raros que habrá que hacer una auditoría, que hizo Chávez con las empresas cubanas, con la de Uruguay y tal. Yo me imagino que la mayoría de esos en este momento no están ni siquiera vigentes, pero en todo caso hay que revisar eso, porque hay un montón de áreas que ya están asignadas con contratos que en muchos casos son totalmente inviables. Y lo digo desde la propia perspectiva de la empresa, ¿no? Un contrato de Eni que dice que tienen que hacer una refinería, o que hay que hacer un mejorador de una magnitud significativa, etcétera, etcétera. Esos contratos no se van a poder ejecutar. Entonces tenemos dos retos diferentes. Uno es en áreas que no han sido asignadas. Ahí hay la posibilidad de otorgar estas licencias que les estoy diciendo, estas modalidades de contrato, ya sean contratos de servicio, ya sean licencias. Por cierto, las empresas mixtas a su vez podrían ellas también otorgar un contrato de servicio, la propia empresa mixta, ¿no? Que eso también están poniéndolo en esa reforma, y yo creo que debe estar en la ley, ¿no? O sea, puede haber contratos de servicio en todos lados, ¿no? La cuestión es que estén bien especificados y regulados. Pero volviendo al tema, sí, ciertamente se puede arreglar el tema de empresa mixta y en nuevas áreas otorgar otros tipos de contratos, y después queda la papa caliente de los contratos que ya se firmaron, que tienen áreas asignadas, pero que no necesariamente son contratos viables. Entonces ahí creo que esos requieren algún tipo de renegociación. Y también creo que es necesario ofrecerle a las empresas que se quieran adaptar al nuevo marco institucional completo
por ejemplo, a nuevas condiciones fiscales, etcétera, también ofrecerles esa opción, pero es un tema complejo y delicado. Les puedo decir, por ejemplo, que a los multilaterales les preocupa mucho que uno diga que se van a poder adaptar a un marco más flexible, porque ellos dicen, bueno, y si ese marco recauda menos. Yo les he explicado varias veces que no tiene que recaudar menos. Claro, depende del precio del petróleo, ¿no? Si un marco fiscal es flexible, obviamente la regalía no es 33% cuando el precio es a $10 y 33% cuando el precio es a $200, ¿no? Entonces, hay que entender esas cosas y ahí hay una discusión importante con aquellos que se están ocupando de la parte macroeconómica, tanto los multilaterales como los equipos de macroeconomistas venezolanos, porque los macroeconomistas venezolanos quieren que les digamos cuánta plata se va a recaudar, y para ellos es mucho más fácil decir que le digamos 33% de lo que se produzca es del fisco. Y que no sea nada. Entonces hay que convencerlos de que es importante un marco más flexible. Pero sí, sin duda que las empresas mixtas es una prioridad. Las empresas mixtas son la primera opción, junto con algunos quizás contratos de servicio dados por PDVSA, para reactivar la industria en el corto plazo. Muchas de esas empresas mixtas tienen planes de expansión desde hace tiempo, de debottlenecking los mejoradores, de ampliar su producción en empresas existentes, y esa obviamente es una de las principales oportunidades y prioridades. Adelante. Porque que vienen es, toma en cuenta la presentación, el estado de infraestructura, facilidades en toda la cadena de valor de la industria petrolera. La siguiente pregunta es, ¿no sería estratégico que la nueva PDVSA 2.0 pudiera tener la capacidad legal para invertir en el negocio petrolero fuera de Venezuela? Y la tercera pregunta es, en su visión de Venezuela post-Maduro, ¿qué peso tendrá el chavismo y cuánto podrán complicar las reformas? Y cómo pudiéramos apalancarnos en el negocio petrolero para desarrollar el sector de energías renovables. Bueno, entre estas preguntas difíciles y la lista de los que vienen, esto es va a ser intenso para conseguir gente que admiro muchísimo y que tiene muchísimo más experiencia que yo. Mira, yo sí me temo que varía mi percepción sobre qué tanto el chavismo va a ser capaz de dificultar el desarrollo del sector petrolero post-transición. Creo que depende muchísimo de los detalles de cómo ocurre esa transición, ¿no? Pero yo me temo que ideológicamente algo parecido al chavismo está allí y digamos, y va a ser un tema con que vamos a tener que lidiar para construir esos consensos de los que les he hablado. Ven en los demás casos de América Latina, los países no cambian, no se pasan el switch completamente. Hay casos extraordinariamente exitosos como Perú, por ejemplo, que es un país que quién se iba a imaginar que iba a lograr no solamente salir de sendero luminoso, acabar con la hiperinflación, sino generar un consenso de política económica que ha durado décadas y que es uno de los países que más crece en el mundo, ¿no? O sea, y por cierto, con una inestabilidad política grande, porque todos los presidentes terminan enjuiciados, uno suicidado, en fin, es notable lo que han logrado los peruanos a pesar de esa inestabilidad política. Pero yo me temo que Venezuela ha llegado a unos niveles de polarización y de destrucción institucional que para nosotros sea un poquito más difícil que para Perú. Pero tengo esperanza. Ahora, depende mucho, y ese ya escapa mi conocimiento. O sea, yo puedo analizarlo, pero eso tiene que ver cómo logren los políticos ejecutar un plan político para que el país sea estable y funcional, ¿no? Sobre si PDVSA podría actuar fuera de Venezuela. Bueno, aquí tenemos, como yo les digo, en los próximos 10 años esa PDVSA no va a tener prácticamente recursos, ¿no? Eso va a tomar mucho tiempo para poder reconstruir una empresa de estatal, como se llame, que sea eficiente. Y está toda la pregunta, por ejemplo, si en el corto plazo, yo siempre he sido partidario de conservar a Citgo y de mantener
algo que nos permita accesar el mercado de los Estados Unidos ante la competencia que vamos a tener de Canadá, sobre todo si se termina el Keystone XL Pipeline. Pero es posible que en ese mundo hay muchos expertos que dicen que al final la nueva PDVSA eventualmente va a tener que vender bien vendidos los activos en el exterior y después eventualmente recuperarlos. En fin, hay una cantidad de cosas que dependerán de si se logra reestructurar la deuda bien, cómo está el mercado internacional, cuántos recursos tiene PDVSA, etcétera. Pero yo sí les voy a decir una opinión general sobre el tema de empresas estatales. Las empresas estatales, o sea, ¿por qué, como les dije, las empresas estatales dominan el sector petrolero mundial? Para mí, por dos razones. Una, los gobiernos privilegian capturar la renta. Y las empresas estatales, ellos persiguen que es la manera de capturar la renta. Después está, por supuesto, que muchos políticos se aprovechan de la empresa estatal para hacer toda clase de vagabundería, ¿no? Usarla como instrumento político, ¿no? Eso es una tentación que siempre está allí. Y, por cierto, esa es la otra pata que no hablé, ¿no? De la independencia de PDVSA. No solo de la agencia, sino de PDVSA. Y eso es un reto súper complicado, porque lo que hemos visto en el mundo es que incluso en las empresas estatales que habían funcionado relativamente bien, como Petrobras, llegó un momento en que la política se les metió adentro y casi destruyen la empresa, ¿no? Hay algunas excepciones, como Statoil, ahora Equinor, pero que, por cierto, que los noruegos en un momento dado quisieron ponerle control a Equinor, y una de las razones para privatizar el 10% de Equinor y después un poco más fue precisamente que tuviera como más rendición de cuentas externas, y crearon el Petroleum Directorate, una agencia reguladora en Noruega, para que no fuera Statoil digamos, la ejecutora de las políticas públicas. En fin, ha sido siempre un reto controlar las empresas estatales, pero mi punto es que la razón por la que existen empresas estatales, más allá del tema de la renta, es porque este es un sector en que incluso las empresas, cuando son ligeramente ineficientes o muy ineficientes, en buena parte de los periodos ganan plata, ¿no? Pemex tenía un campo, Cantarell, que producía 2.1 millones de barriles, y entonces tenía 150,000 empleados, súper ineficientes, hospitales, no sé qué cosa. Le pagaba unos impuestos gigantescos al gobierno mexicano que hacía que se tuviera que endeudar para poder sobrevivir, y aún así todo eso podía ocurrir porque tenían Cantarell. Entonces, ese es un caso extraordinario, obviamente. Pero el punto es que si usted, como me decía una vez un saudita que me decía, mira, si nosotros, si en los campos petroleros de Arabia Saudita los operara Exxon, seguramente en vez del costo de operativo ser $3, sería $1.50. Pero nosotros entregar, digamos, toda la operación a un tercero, con todas las dificultades después de capturar la renta, con todo nuestro rol en la OPEP, que teníamos que obligarnos a negociar cada recorte, etcétera, obviamente no nos interesa por $1.50 que nos tenemos que pelear con Exxon, ¿no? Entonces, el punto, de nuevo, es un caso extremo. La Arabia Saudita es el país con costos más bajos del mundo, o uno de los países con costos más bajos del mundo, pero mi punto esencial es que la ineficiencia es posible en las empresas petroleras porque las ganancias son tan significativas. ¿Y por qué? Porque el propio Estado te otorga yacimientos tremendamente productivos. Pero cuando tú te vas para afuera, ahí ya no eres una empresa estatal. Cuando tú te vas para afuera, eres una empresa privada que compite con Exxon y con Chevron, y con Total y con todas las demás, con los chinos. Entonces, tú vas a tener que ganar los yacimientos competitivamente. Ahorita Ecopetrol está haciendo eso. Ecopetrol está haciendo tal cual, ¿no? Se metió en Estados Unidos, se metió en Brasil. Si ustedes me preguntan, la empresa estatal que yo creo que puede hacer eso es una empresa estatal casi privada, que funciona casi privada, porque básicamente ahí no hay renta, ahí no hay espacio para la ineficiencia. Eso tiene que funcionar como una empresa privada. ¿Podemos hacer que nuestra empresa estatal, nuestra PDVSA, funcione como una empresa privada? No sé. No sé, y no sé si esa es la prioridad, y como les digo, con los recursos y con el yunque que tiene el Estado venezolano detrás, no sé. Quizás si fuera una empresa semiprivada que se cotiza en el mercado, como Petrobras, pero fíjense lo que le hizo Lula a Petrobras, y fíjense lo que le hizo Putin a Rosneft, ¿no? Entonces, yo soy escéptico sobre las posibilidades de que la empresa estatal
sea exitosa fuera de nuestras fronteras. Sí creo que puede cumplir un rol estratégico, como les decía, en, por ejemplo, tener algunos activos para garantizar mercados y cosas por el estilo, pero en todos casos hay que evaluarlas en las condiciones que se den. Pero para mí, por cierto, una cosa elemental es, ahorita lo discuto todo el tiempo en México, es que en la refinación no hay rentas, ¿no? La refinación es un negocio de algunos periodos de márgenes más altos, otros más bajos, pero es un negocio como cualquier otro manufacturero de alta intensidad de capital. El Estado no es bueno manejando eso, es pésimo manejando eso. Lo que siempre ocurre es que la empresa estatal agarra lo que gana en aguas arriba y subsidia a aguas abajo, en algunos casos de manera más extrema. En Venezuela, que se regala la gasolina, ni se diga. Pero el punto que les quiero decir es que el Estado, si algún lugar tiene que tener un rol, es si acaso, por razones estratégicas, en campos, digamos, con bajo riesgo, en donde hay rentas y donde creemos que invitar a un privado al final termina siendo menos útil que el esfuerzo, ¿no? Pero dedicarse a otros negocios de baja rentabilidad para una empresa del Estado, para mí, es casi equivalente a lo que nos ha pasado en Guayana, etcétera, etcétera. Es un desaguadero de recursos públicos. Entonces, si bien yo pragmáticamente siempre he creído que hay que tener una empresa del Estado por como les digo, el rol histórico que tienen todos los productores, con excepción de los anglosajones, pienso que hay que tratar de que esa empresa esté relativamente limitada o, de lo contrario, que sea una empresa fundamentalmente privada en su ejecución, ¿no? BP era una empresa con mayoría del Estado británico, pero que funcionaba totalmente como una empresa privada. ¿Podemos hacer eso en Venezuela? Lo dudo, pero esa es la opinión. Adelante. Francisco, prende tu cámara. Vamos no, yo la tengo prendida. Sí. ¿Así? Lo que no tengo es el share screen, pero la cámara la tengo prendida. Yo no lo estoy viendo, no pasó. Oye, no hay problema. Ok, mira, entonces, empezando el orden de palabras, tiene la palabra Banán Romero. Bueno, muy buenos días a todos acá, especialmente a Francisco, que ha hecho una explicación magistral, muy completa. La he seguido con muchísima atención. Recuerdo pues nuestra última reunión en junio pasado allá en el Baker Institute. Obviamente que han pasado muchísimas cosas en estos 9 meses, en los cuales quería decirte, Francisco, la mayoría aquí ya conoce, yo tengo una formulación particular sobre un proyecto de recuperación del sector. No solamente está el proyecto País, obviamente tiene todo el apoyo político de esos grupos, pero este también tiene otros grupos que se han ido aceptándolo, pues porque está formulada en el concepto de 100% actividad privada, operación privada. Y a eso me iba a referir, Francisco. Te acompaño completamente, inclusive hasta las últimas láminas, pero me llamó la atención en tu Institutional Framework, si lo pudieras volver a poner, pero no, creo que no hace falta, es que cuando pones a PDVSA, yo estoy de acuerdo, y así lo he dicho, y está en el plan PDVSA, debe seguir existiendo aquí, Institutional Framework. Pero lo que realmente me llamó la atención es que va a operar los campos de bajo riesgo, campos supuestamente limitados, avanzados en edad, con pocos requerimientos financieros y tecnológicos. Y precisamente eso es lo que le estoy ofreciendo yo a los venezolanos. ¿Por qué los venezolanos con los cuales dialogo en redes que tenemos en el mundo? No sé cuántos hay, 10.000, 12.000 distribuidos en todo el mundo. Hay una red con la cual yo me comunico mucho que está en el Golfo Pérsico y es una constante. Ellos dicen, nosotros queremos regresar a Venezuela cuando las condiciones políticas se recuperen y tengamos oportunidad de trabajar en nuestra profesión. Los que hemos estado en eso afuera sabemos que afuera no trabaja nadie que no tenga menos 12, 15 años de experiencia comprobada.
bien determinada en alguna especialidad. Entonces tenemos estos señores ya para casi 20 años, 18, 17, las primeras oleadas, y ellos están contando de que sí quieren venir a Venezuela, pero no quieren ir a la Libertador, a la Campiña y emplearse. ¿Y hasta cuándo? ¿Y cómo le vamos a dar a esa estructura que exactamente las cosas que nosotros vamos a poder hacer y queremos venir como dueños de nuestro propio destino? Ese es el tema, el planteamiento. ¿Y qué es lo que hemos venido nosotros exigiendo? Y lo tengo bien definido, se lo he pasado a la comisión a través de Stefanelli y de otros. Sencillamente que las modificaciones de esa parte legal le permita a estos grupos poder tener los derechos de explotación que los tiene el dueño, y el dueño se los ha delegado a su empresa, que PDVSA, le puede arrendar los activos. Y yo les mostraba el sitio ideal para que esos grupos comiencen su actividad. Es la cuenca convencional de Oriente, donde hay todavía 18.000 millones de barriles remanentes con tecnologías absolutamente probadas, y la mayoría crudos, livianos, medianos y condensados, un poco de pesados pegados hacia Monagas y hacia el sur de Anzoátegui, pero que sería ideal, donde está la mayor parte de la producción diferida de esa zona. Pozos que no operan porque no tengan actividad de equipo, sino porque les falta una tontería, se trancó una bomba, o falta un repuesto, hay una fuga en una tubería. Entonces, ese es el sitio ideal, pero necesito que esta PDVSA le pueda dar un arrendamiento de esas instalaciones bajo la figura internacionalmente conocida, el overriding royalty, un fee de arrendamiento. No los voy a poner que los compre. Luego le tengo que dar explícitamente en la ley que tienen la titularidad de los hidrocarburos cuando salgan en el cabezal, como dice la Constitución, y que ellos puedan tomar título y buscar el financiamiento de sus gastos operativos. ¿Con quién? Con los comercializadores, como lo hacen en Colombia, lo hacen en todos lados, pero el comercializador te va a pedir que tengas la legalidad de la concesión, estás pagando tus regalías, el overriding, y que puedes hacerlo. Y además dije, ojalá que la ley pueda incorporar un sector que está ausente acá en Venezuela por la empresa estatal completa, integrada, que es el midstream, las corrientes intermedias. Especialmente eso lo ves en Oriente. Allí, todas esas fugas, todas esas pérdidas, es porque no hay un doliente. Y si tú incorporas otro sector, el sector privado nacional, que puede encargarse de una red de tubería de flujo que va a las plantas procesadoras, que las tenemos allí en Anaco, Santa Rosa, San Joaquín, Santa Bárbara, pero que cumpla ese cometido, estos grupos se van a dedicar al upstream, a estudiar la geología, los perfiles y ver dónde hay más nuevas reservas, pero que saben que esa producción va a llegar a su sitio, y esos sitios van a ir a formar plantas de mezclado para la faja del Orinoco, porque están ahí al lado, y esas corrientes van a ser importantísimas para que salga, y las otras irían a los complejos de procesamiento de gas y después al downstream. Pero entonces yo digo, bueno, pero ¿y cuándo le vamos a dar la oportunidad? Si nos quedan, como dijo Francisco, y como la mayoría sabemos, 20 o 30 años. Y Venezuela tiene el mayor acervo de profesionales con experiencia y competencia, que lo demostró en esta diáspora. Ah, no, pero al llegar a Maiquetía tienes que irte a la campiña y no le vas a dar la oportunidad. Yo no estoy diciendo que le demos el lago Maracaibo, donde hay que recuperar toda la inyección de gas. No les digo que vayan para la faja, tampoco los gas libres de costa afuera. Pero hay muchas áreas marginales en Barinas, Apure, las costas orientales y occidentales, y sobre todo en la zona del oriente. Pero los legisladores hasta ahora han estado un poco sordos y no quieren que se ponga explícitamente. Yo no quiero que estos grupos, al llegar y quieran hacerlo, tengan que pagarles a todos los bufetes para que les digan y les interpreten y les demuestren que sí se puede o no se puede. Muchos dicen, no, sí se está ahí. No, pónmelo explícito, claro, de manera que
yo a estos señores les pueda dar la seguridad de que van a conseguir el financiamiento. Bueno, ese es mi planteamiento, no me quiero comer la charla completa, pero en eso es que estamos. Ahí es donde está el reto de verdad, darle la oportunidad a los venezolanos para que la última etapa de esa historia de 100 años, esos próximos 20, también los venezolanos sean los que contribuyan. Gracias, Evanán. Mira, yo te había oído tu planteamiento antes, oí tu última, no pude escuchar tu última presentación, pero yo simpatizo, como te digo, yo lo que estoy planteando es un marco precisamente que tenga todas esas opciones en el menú, ¿no? Que tenga la opción, según te entendí, tú tienes allí un rol de PDVSA, que es la que maneja esa entrega de ese arrendamiento, de ese subcontrato, digamos, ¿no? Pero en todo caso, ya sea la agencia o en algunos casos, si es PDVSA, yo lo que creo es que debe estar eso en el menú de opciones de lo que puede hacer el Estado venezolano y decidir cada tipo de campo cuál menú puede, cuál es el régimen contractual más adecuado. Sí creo dos cosas que creo que sí son importantes. Una, estoy de acuerdo también con que promovamos la participación del capital nacional y de la experticia nacional, y yo siempre he pensado que los venezolanos van a regresar, y esa es una de las razones por las cuales creo que PDVSA va a ser pequeña, van a querer regresar más que todo vía empresas propias, empresas de servicio y empresas operadoras internacionales. No va a haber tanta gente de la mejor capacidad que quiera volver a la campiña, como tú dices. Sin embargo, creo que tiene que haber, digamos, esas diversas opciones, que debe haber una, digamos, búsqueda de traer, de lograr que los venezolanos puedan crear sus empresas y participar en el negocio, pero creo que un tema muy importante es el tema también de que no se quede dinero sobre la mesa, que el Estado venezolano no puede estar, digamos, dejando de participar en las ganancias de la manera que, por la situación que vive el país, por todas las razones, creo que es muy importante que el marco fiscal y el diseño esté allí como para que las ganancias las extraordinarias las capture el Estado, y en ese sentido creo que en lo posible debe ser un mecanismo competitivo, es decir, mecanismos que eviten la corrupción, que eviten la asignación de áreas de forma que pueda ser poco transparente o sospechosa, etcétera. Pero totalmente de acuerdo contigo en que esas opciones estén allí y que se diseñen los mecanismos para que se puedan ejecutar de la manera más transparente y garantizando que el Estado, digamos, captura las rentas. Adelante, siguiente pregunta. Ok, mira, tenemos 8 personas más en el derecho de palabra. Yo les voy a pedir que concretemos lo más posible para que puedan intervenir todos. Horacio Medina. Sí, buenas tardes, Francisco. Mucho gusto en saludarte. Estuvimos por allá en noviembre y algo de esto conversamos. Yo voy a referirme primero un poquito a tu presentación, y después te quería hacer una pregunta concreta. O sea, no me pasó desapercibido tu pesimismo con relación a muchas de las cosas que se plantearían. Yo diría que yo soy cautelosamente pesimista, porque creo que Venezuela no necesita un cambio de gobierno, necesita un cambio en el modelo político de conducción, y yo creo que eso nos va a tomar un poco más de tiempo. Mientras que eso ocurre, obviamente hay que ir hacia adelante y hay que empujar. Yo he discutido muchas cosas con Evanán, pero siempre he dicho también que en su concepción yo estoy muy de acuerdo o bastante aproximado a un acuerdo con lo que él está planteando. Creo que eso nos va a costar mucho tiempo y no tenemos que, creo que encadenarnos a que si no es todo, no es nada. Yo creo que tenemos que estar pensando en que esto tiene que ser, hay que forzar la barra para que se produzca ese cambio en el modelo político de conducción, que no va a ser fácil. Y con relación a lo que tú decías de PDVSA y lo que estamos diciendo, yo creo que, para resumirlo, yo creo que el esquema de PDVSA 1976-1998 es absolutamente irrepetible, lamentablemente irrepetible. Y creo que el esquema de PDVSA 99-2020 es absolutamente indeseable, motivo por el cual hay que repensar una concepción distinta, que más o menos tú la dibujaste y que creo que con ciertas diferencias podríamos estar de acuerdo en que lo que yo vería es que se produzca una verdadera nacionalización de la industria petrolera venezolana, que es la participación de los nacionales en el sector,
cosa que es el pecado original del 76, donde hubo una estatización y no una nacionalización. Porque allí hubiese sido una gran oportunidad de haber desarrollado muchas empresas nacionales. Yo creo que este sí es un momento oportuno para que eso ocurra. Ahora bien, yo te pregunto porque la nueva ley orgánica de hidrocarburos, yo creo que requieren necesariamente una mucho mayor consulta, es necesario un consenso político, económico, social, porque eso que tú dices es verdad. Uno de los primeros grandes defectos de los venezolanos es que no conocen su industria petrolera. Y quizás eso es un pecado que también hemos cometido por mucho tiempo de no abordarlo, de no saberlo explicar. Eso es una cosa que hay que hacer. Ahora bien, estamos a las puertas de la emergencia, ojalá, eso espero. En esa emergencia hay también unas reformas, que es lo que se va a someter, parte de ellas se van a someter. Ahora, Francisco, te pregunto, yo sé que tú dijiste que ese no era el tema tuyo, pero me gustaría mucho tu opinión. Yo creo que hay un cambio sustancialmente importante, estructuralmente importante en el mercado petrolero. Yo creo que muchas cosas van a cambiar a raíz de esta situación. Creo que es probable, algún escenario muy probable, de que mientras logremos recuperar la economía mundial, los precios van a seguir manteniéndose bajos porque sigue habiendo un exceso de suministro en los mercados y altísimos inventarios en todos lados. De modo que si el estado de emergencia se produce mañana, la semana que viene, yo también estoy de acuerdo que no es que van a venir a caerse sombrerazos las empresas para ir a Venezuela, y menos bajo el esquema desde el punto de vista de regalía y el punto de vista fiscal que tenemos actualmente, con unos precios bajos, en un gobierno que obviamente va a estar con mucha ingobernabilidad, inestabilidad y incertidumbres por todos lados. Entonces, creo que sería necesario también poner algunos incentivos sobre la mesa. Por ejemplo, yo creo que hay que considerar en esa reformar lo que está pendiente de la regalía y tal vez buscar lo que estaba en el artículo 41 de la ley del 43, que partía de una regalía de 1% flexible, que vaya cambiando, tú lo dijiste, en función de la tasa interna de retorno, o puede haber cualquier otro factor que sirva para regular eso. Yo creo que eso debería incluirse. Y además, yo creo que tendría que plantearse una reducción temporal del impuesto sobre la renta, porque sería como un tiempo de guerra. De otra manera, yo no veo cómo van a ir allí estas compañías. En 1995-96, cuando yo participé directamente en exploración a riesgo del esquema de ganancias compartidas, se incluyó ese 1%, se incluyó un máximo de 25% para la participación ACP, se hizo un esquema para la titularidad del crudo de estas empresas bajo un esquema de subasta, hubo depreciación acelerada, o sea, hubo una cantidad de incentivos dentro de lo que se estaba haciendo allí, que costó mucho trabajo, muchas discusiones. Yo recuerdo muchas de las reuniones que Luis Yultis, Juan Sao, que estaban más o menos al frente de esto, tuvieron que hacer. Pero es posible. Ahora, la pregunta entonces, ¿crees que eso que estoy tratando de buscar para la emergencia, solo para el periodo de emergencia, de una regalía flexible y variable y un impuesto sobre la renta reducido, sería pertinente para tratar de ver si algunos de los inversionistas privados extranjeros pueden venir a Venezuela? Bueno, muy buenas reflexiones y una difícil pregunta, ¿no? Yo creo que un sistema bien diseñado hace que los precios bajos no sean, digamos, un obstáculo, o sea, que el sistema fiscal no sea un obstáculo para desarrollar los precios bajos. Puede que igual sea un obstáculo simplemente porque las empresas no estén dispuestas a invertir porque están recortando su presupuesto en general, pero un marco bien diseñado, digamos, debería poder tomar en cuenta que esa rentabilidad es mucho menor y por tanto el Estado captura mucho menos, ¿no? La pregunta es si ponerlo ya en ese nuevo marco fiscal, en la reforma parcial que se apruebe inmediatamente al día siguiente de la transición y la emergencia, creo que es compleja. Y eso, todas estas cosas, como te imaginas, Horacio, las hemos pensado y tú también las has pensado y tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero yo tiendo a pensar que lo que tú decías antes de la importancia de que esto de que haya un debate nacional. Yo entiendo perfecto que hay una emergencia, pero si en Venezuela se cambia el marco institucional entre gallos y medianoche y tal, no va a ser un marco institucional durable, creo yo. Quizás me equivoco en el sentido que es verdad que en algunos países han
pasado reformas a contraviento y marea y después han durado algún tiempo, pero y quizás no tenemos tiempo de estar en estas sutilezas y hay que meter el marco fiscal en la reforma parcial y esperar después, digamos, la discusión más para los otros temas, ¿no? No tengo, digamos, claridad de qué tan, digamos, qué tan difícil va a ser que algo que nos ha costado bastante en las discusiones con actores políticos, nos ha costado bastante llegar a un consenso, excepto una idea muy general de que la regalía varíe con el precio. No sé si eso va a poder ser posible, que haya un consenso para el momento que estás pensando, aunque uno nunca sabe cuándo va a ocurrir la transición, pero digamos que con el principio general estoy totalmente de acuerdo. Sí te puedo decir que hay una gran preocupación en los multilaterales y en los que están en la parte fiscal de que le bajemos los impuestos a los que no les tenemos que bajar los impuestos, vamos a decirlo así. Ellos es lo que están, por supuesto, preocupados, como es una tensión histórica que hemos vivido entre la gente que se ocupa del sector petrolero y los que se ocupan del lado más macroeconómico. Ellos están preocupados por el ingreso fiscal del fisco en el corto plazo y entonces lo que piensan es las inversiones que ya están amortizadas, etcétera, si tú le bajas los impuestos lo que va a hacer es que el fisco no tenga el dinero necesario y no había ninguna necesidad de bajarle los impuestos a esos proyectos, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que diseñar el mecanismo bien para que, digamos, eso aplique a los incentivos para nuevas inversiones y no necesariamente para proyectos ya amortizados. Hay que pensarlo bien para tomar en cuenta esas consideraciones que, por ejemplo, en el Fondo Monetario tú les hablas de esto y la primera reacción es tú le vas a bajar los impuestos y vas a bajar el ingreso fiscal y con eso no te pueden prestar dinero y con eso vas a quebrar el Estado venezolano, ¿no? Entonces uno le tiene que decir lo que tú decías, bueno, pero es que ¿quién va a invertir con estos precios, etcétera? Entonces es un debate que hay que solucionar entre esos dos tipos de, digamos, de ingresos, los que ya se refieren digamos, digamos, inversiones amortizadas que pueden tolerar un nivel de impuestos más alto y los incentivos que hay que darles a las nuevas inversiones. Y todo eso dentro de un marco bien pensado, razonable y que sea estable en el largo plazo. Adelante. Ok, tiene la palabra Juan Fernández. Buenas tardes a todos y un saludo, Francisco. Saludos. Siempre es bueno escucharte. La verdad que uno pone la cabeza a manejar y a pensar. Pero tengo puntualmente algunas cosas que me gustaría, si es posible, que puedas hablar sobre ellas, ¿no? Yo primero siento que hay una falta de sentido de urgencia en lo que está pasando en Venezuela. Sobre todo cuando mencionas que el sector político está como estancado en el siglo pasado, ¿no? Cuando en realidad estamos viviendo una situación crítica muy compleja en Venezuela y que además requiere de ser innovadores, gestores de un cambio para que el país pueda salir de esta gravísima situación que está viviendo. Me confunde también cuando los organismos multilaterales hablan de que Venezuela puede quebrar. Venezuela está quebrada. En Venezuela no hay renta petrolera, ni va a haber renta petrolera. Entonces, en una emergencia de este tipo, yo no puedo aplicar las medicinas ni los tratamientos tradicionales para poder recuperar al enfermo. Yo tengo que ser innovador, tengo que ser creativo y tengo que empujar para que las cosas puedan cambiar. Y ahí yo creo que hace falta una simbiosis entre el esfuerzo interno. Yo creo que todos los que estamos en este foro con matices, podemos decir, tenemos algunas cosas muy en común sobre la necesidad de recuperar la industria petrolera, de generar un esquema que haga una renta, pero que también tenga un efecto multiplicador para que la economía crezca. Y allí yo entonces me pregunto, ¿con una reforma parcial eso es suficiente? ¿Es suficiente eso para traer lo que necesitamos para que se recupere la economía del país? ¿Es suficiente pensar que las empresas que están en la asociación, en la faja, van a levantar y van a ser una fuente de ingresos para darle estabilidad en un periodo de tanta incertidumbre como viene? Entonces,
Quizás a lo mejor hay que pensar de otra manera y decir, bueno, mira, aquí lo que tenemos que hacer es efectivamente un tratamiento generalizado para que este enfermo que es Venezuela pueda salir de la crisis que está viviendo, ¿no? Pero hay algunas cosas que yo quisiera escuchar tu comentario sobre, por ejemplo, ¿cómo se va a tratar este tema de las empresas que han ganado los procesos de arbitraje y que son importantes para la recuperación de la industria petrolera en Venezuela, como el caso de ExxonMobil, de ConocoPhillips? Me sorprende a veces que lo único que vemos son que vamos de juicio en juicio. Y en realidad esto yo creo que tiene otras soluciones para que estos inversionistas, que son de los grandes, puedan regresar y aprovechar de una manera el país, el potencial de inversión que ellos puedan generar. Eso yo creo que es un tema que entiendo perfectamente que no lo puedan, que no lo hablen un político, pero es una realidad y yo a veces yo creo que dentro del cambio tenemos que atraer porque hay una necesidad de eso. También hay otra situación que yo he visto que es muy importante para las empresas, que son los pasivos ambientales. El que venga a Venezuela a invertir, ¿cómo valorará la situación ambiental que recibe? ¿Quién se va a hacer cargo de esos pasivos? ¿Quién va a hacerse cargo de ese saneamiento que hay que realizar para que las operaciones puedan funcionar? Porque está muy bien hablar de todas las cosas que todos entendemos, el régimen fiscal, etcétera, pero en una situación que el abandono de la industria es evidente, mañana resulta que hay una situación complicada desde el punto de vista de un accidente y que genera una situación indeseable. ¿Quién se va a encargar de eso? Yo creo que esa es una pregunta que algunos inversionistas tienen con respecto a la situación en Venezuela. Y en eso, nuevamente, yo creo que tenemos que pensar que lo que hay es que generar que la actividad económica se comience a generar. Y con esa actividad económica, como tú decías, con más empresas, más actividad económica efectuándose, pues va a haber más ingresos y que esas condiciones de ingreso tienen que ser competitivas. Si nos tardamos 3, 4 o 5 años discutiendo o 2 años discutiendo lo que vamos a hacer y no se llega a un consenso, la ventana de oportunidad que tiene nuestro país va a pasar y otros van a aprovecharla y eso nos va a hacer inclusive cada vez más difícil poder lograr, ¿no?, lo que todos deseamos, que es tener un país en donde haya unas condiciones de vida que sean aceptables para todos los ciudadanos. Así que, nuevamente, te agradezco mucho tu tiempo, Francisco. Sé que eres una persona que siempre está investigando. Todos te leemos con mucha atención y gracias por esta oportunidad a quienes han organizado este foro de poder compartir contigo. Muchísimas gracias, Juan. Muy buenos tus comentarios y muy interesantes. Hay áreas en que, francamente, no es mi especialidad, pero comparto contigo la preocupación por el tema de remediación ambiental. Sé que en las estimaciones de Juan Sao hay una parte dedicada a esa inversión que efectivamente va a hacer que muchas áreas nadie las quiera tocar por temas de pasivos ambientales y de consideraciones de ese tipo. Hay muchas de esas consideraciones de la emergencia que yo te confieso que en una época cuando estaba involucrado en esos procesos de que vamos a hacer en los próximos 100 días, tuve que pensarlas, pero yo he decidido francamente enfocarme en las áreas en que yo creo que puedo aportar más y son algunas áreas que no necesariamente son las de la urgencia y eso lo entiendo perfectamente, pero creo que cada quien digamos puede aportar en lo que más sabe y en lo que más ha trabajado. Ahora, coincido contigo, estás dándole justamente poniendo el dedo en mis frustraciones con las conversaciones con los economistas. Recuerda que yo soy un híbrido de que me he especializado en política energética, pero también soy economista y también, digamos, interactúo mucho con los políticos. Muchos de nosotros que estamos aquí también somos híbridos en ese sentido, pero es particularmente difícil a veces cuando uno tiene estas discusiones con el Fondo Monetario o con los economistas de la parte fiscal, que uno les tiene que decir lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, pero es que si no vas a tener, si tú no dejas espacio para la inversión hoy, no vas a tener petróleo mañana y no vas a tener ingresos fiscales mañana. Claro, las circunstancias que estamos viendo estas últimas 2 semanas son tan extremas que provoca tirar la toalla, pero
pero ciertamente creo que ahí hay unos trade-offs importantes y difíciles de resolver. Lo que sí te puedo decir es que lo que Hausman quiere, lo que los macroeconomistas quieren, que es un paquete muy grande de donantes y del Fondo Monetario, todos te dicen, bueno, ¿cómo lo vas a pagar la mayor parte de eso? Y tú me dirás, bueno, pero es que ¿cómo lo vamos a pagar? Si somos un país absolutamente inviable, quebrado, etcétera. Pero primero, ellos no lo ven así, lamentablemente. Ellos sienten que como tienen los recursos petroleros, tienes con qué pagar. Y segundo, vamos a ser muy pragmáticos. Ellos van a poner el monto en base a lo que crean que vas a poder repagar. Así de sencillo. Entonces, esas consideraciones fiscales, por tanto, se hacen particularmente importantes. Lo que yo creo que hay que pedirles es paciencia y la otra cosa es comprensión del hecho de que si no hay inversión, pues no vas claro que no vas a recuperar los reales, ¿no? Tienes que haber inversión. Pero lo que sí les digo en este grupo que estamos aquí, no tanto gente del lado macroeconómico, sino del lado petrolero, una de las tantas incomprensiones que hemos tenido en nuestro país en los últimos 30 años ha sido entre esos dos grupos históricamente, y eso no es solo de Venezuela, eso pasa igualito en México, en otros países, en Colombia. Entonces, yo creo que es un tema que hay que entender, pero que hay que también, digamos, hacerles entender o explicarles las razones por las cuales ciertas cosas se hacen necesarias, pero también tomar en consideración, como les digo, cosas como las del tema que ellos dicen, bueno, pero con los ingresos que ya están funcionando, con la producción que ya está funcionando, tengo que ver cómo genero suficientes ingresos para pagar lo que se pueda pagar del Estado venezolano. Por supuesto, a estos precios, como tú dices, no hay ninguna renta, ¿no? Entonces es una situación tan extrema, pero suponiendo precios de 35, 40 dólares, un poco ese es el escenario que... Yo no he hablado, por cierto, con el fondo desde que tenemos precios que tu WTI a estos niveles, ¿no? Pero no sé qué están pensando ellos, qué tienen en la cabeza ahora. Pero bueno, completamente de acuerdo, Juan, con tus consideraciones y la importancia, y lo mismo con las anteriores de Evanán y Horacio. Creo que aquí hay una serie de temas complejos, como les dije desde el principio, entre lo que es implementación de cosas en la emergencia y cosas que son más de largo plazo. No quiero generalizar con que los políticos, digamos, no entienden o no están, digamos, concientizados de la gravedad de la situación, porque creo que hay algunos que sí entienden y que sí están más involucrados y concientizados, entre ellos los que están dirigiendo la comisión, etcétera. Pero sí les diría que, digamos, ellos están bastante más atrás en su entendimiento, en mi opinión. No me refiero a estos en concreto, sino en general, el establecimiento político, están bastante más atrás de lo que la realidad se está imponiendo. Pero claro, también son tiempos muy difíciles, tienen 10.000 otras cosas encima, están preocupados de la transición. O sea, no quiero ser duro con los políticos que están llevando, que son los que están en la primera fila recibiendo los golpes. Yo creo que es una situación compleja, pero completamente comparto contigo y con los anteriores en que es una prioridad que entiendan que hay que hacer estos cambios sustanciales, pero también entiendo lo que ellos dicen, que es que si no hay una discusión nacional y no hay alguna posibilidad de socializar al país en estas reformas, corremos el riesgo de que sean inimplementables o que sean revertidas. Como que ya. Ok, gracias. No, muchas gracias a los amigos de Benamérica y de BEPA y a Francisco por la extraordinaria conferencia que nos ha dado. Debo decirles en primer lugar que yo estoy 100% de acuerdo con todos tus comentarios conceptuales que hiciste en buena parte de la conferencia. Me satisface mucho que hayas tenido la oportunidad de hablar con la gente de organismos internacionales, de la gente de los miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea, y también con dirigentes políticos, porque todo esto ayuda a que la gente entienda la realidad que tenemos que enfrentar. Venezuela ahora va a estar en una situación muy complicada porque el país está destruido, tan simple como eso. Y además de todas las crisis económicas mundial, pues va a dificultar tremendamente la posibilidad de que haya
una recuperación del sector petrolero como hubiese sido en otras circunstancias. Ahora, dicho esto, yo quiero hacer un señalamiento. No voy a hacer preguntas, sino comentarios. Yo creo que la verdad es que estamos bastante aproximados en los temas, por lo menos la gente del sector petrolero. En otras circunstancias yo hubiese pensado que Horacio y Evanán, si hubiesen tenido un ring la semana pasada, se hubieran caído a golpes, ¿no? Afortunadamente veo que las posiciones se han acercado, no sé por qué, a lo mejor por obra y gracia del Espíritu Santo, pero se han acercado y eso es bueno. En ese sentido quiero decir lo siguiente, sobre todo el marco institucional. Mira, yo tuve la suerte, la fortuna de ser ministro muchos años y de ser un tiempo presidente de PDVSA. Yo creo, y esto lo estamos todos claros, que la PDVSA, lo dijo Horacio muy claramente, la PDVSA que teníamos antes no va a existir más. Creo que es una empresa muy venida a menos, con grandes problemas, con un deterioro muy grande desde todo punto de vista técnico, ético y moral, y bastante complicado. Pero es lo que tenemos, actualmente es lo que tenemos. Y yo creo que tendrá que jugar un rol quizás transitorio, en las primeras etapas, en la recuperación de la producción nacional junto con las empresas mixtas, que yo sí creo que hay que aclararles muy bien el marco. Yo creo que todo lo que sea en ese sentido, bienvenido. Y que hay que articular un mensaje, y lo dije en estos días, claro, para los rusos, para los chinos, para todos los que estén allí, de que nosotros lo que queremos es que haya una transición lo más amigable posible y que permita la pronta recuperación del sector petrolero nacional. Ahora, esto tampoco está en contradictorio con lo que dice Banán Romero. Banán, yo creo que nadie está pensando que los venezolanos estamos en la primera de cambio en capacidad de manejar los grandes campos petroleros que pueden existir en Venezuela. Eso no es así. Ni técnicamente habría que estructurarse muy bien, financieramente es complicado. Yo sí creo que hay múltiples campos pequeños, en la cuenca oriental particularmente, que sí pueden hacerse contratos de servicio partiendo de PDVSA, porque es lo que tenemos. Algunos contratos de servicio con PDVSA que puedan reactivarse esos campos, de manera tal de que hagan factible que la recuperación se pueda dar cuanto antes en el marco de las cosas que tú decías que son fundamentales. En segundo lugar, yo creo que es muy importante definir. Aló. ¿Se fue el audio? Perdón, el tema, no es que se fue el tema del ministerio. Creo que esa relación PDVSA-ministerio, organismo regulador, hay que trabajarlo un poco más. ¿Por qué? Porque hay algunos de los compañeros nuestros que piensan que quizás el organismo regulador debe estar debajo de PDVSA. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que ser un ente totalmente separado. Ahora, ¿qué rol va a jugar el ministerio en todo esto? El ministerio va a tener que seguir siendo la figura política del sector. Ahora, ¿cuál va a ser la relación del ministerio con el ente regulador? ¿Cuál va a ser la responsabilidad real del ente regulador? Simplemente hablar con el ministerio para otorgar los campos. No, yo creo que tiene que tener mucha autonomía. Yo creo que no puede meterse el ministerio en la administración de lo que son los esquemas. Eso tiene que ser responsabilidad absoluta de la agencia. Y el ministerio formular la política. Y el ministerio tener un representante en el consejo que puede ser el ministro de Energía y Minas, como ocurre en Colombia, que hay un representante del ministerio en el consejo de administración de la agencia. Pero la agencia tiene que ser muy autónoma y ser autónoma desde el punto de vista financiero para que pueda tener gente de primera línea. Porque si tú quieres montar una agencia con sueldos del Ministerio de Energía y Minas, no vas a encontrar absolutamente nada, a nadie. Y yo creo que estas son cosas fundamentales. Ahora, una reflexión final que es importante. Yo creo, hace como 6 meses, creo, Eduardo organizó una especie de videoconferencia en la cual yo participé cuando todavía estaba en Colombia. Y ustedes recordarán que yo en aquella oportunidad, con las limitaciones propias que yo tenía para hablar de ciertos temas por mis funciones en Colombia, yo les dije que yo no consideraba apropiado u oportuno que fuéramos en las primeras de cambio con una ley de hidrocarburos, porque no había ambiente, ni sosiego, ni tranquilidad para que eso ocurriera. Y que era preferible hacer algunas reformas parciales que permitieran el arranque y después con calma, al ver cómo ocurre el desenvolvimiento de esa primera fase, fuésemos a una ley de hidrocarburos. Yo creo que eso sigue siendo válido. Ahora, ¿cuáles son las reformas que hay que hacerle a la ley? Las reformas son básicamente las que señalaban
Banán Romero. Yo creo que no se puede asustar a la gente con el tema de la regalía. Mira, Francisco, los organismos internacionales no pueden jugar con el artificio de decir que vas a bajar la carga fiscal a la gente. Porque ¿qué carga fiscal van a tener los que vengan si no van a venir si tú le dices que tienes 30% de regalía? O si tú le dices que la base de la regalía es 20%, lo va a asustar. ¿Cuál ha sido el instrumento jurídico más importante que ha tenido Venezuela en el petróleo en su vida? Tú lo sabes mejor que yo. La ley de hidrocarburos del año 43, que permitió que Venezuela se convirtiera en el principal país productor de petróleo de los países de la OPEP, con 3.700.000 barriles en el año 1970. De manera tal de que yo creo que si hay un marco institucional claro desde el comienzo, y hay un marco fiscal atractivo, porque vamos a tener que competir muchísimo, yo creo que puede darse cuanto antes una recuperación, que va a requerir mucho tiempo, sí es verdad, pero lo que sí debemos tener, y esta sugerencia, es importantísimo que nosotros los que somos de esta profesión, los petroleros de profesión, tratemos de acercar posiciones para que realmente nos tomen en cuenta. Porque de la otra forma no va a haber posibilidad de influir y va a salir cualquier cosa de la Asamblea Nacional. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Bueno, imagínate el placer para mí que es haberlos escuchado a todos ustedes que han tenido posiciones tan importantes en esta materia y que han lidiado desde algunos del lado de PDVSA, otros del lado del ministerio y otros de ambos lados con estas cosas en el pasado y muchos de ustedes también internacionalmente. Valoro muchísimo lo que están aportando y diciendo. Yo creo que de nuevo yo de acuerdo, Humberto, con la idea de que se hagan algunas reformas puntuales y la discusión más de fondo sea en una segunda etapa. Eso es lo que yo siempre he pensado, pero la pregunta es entonces qué tanto hay en la parte puntual. Por ejemplo, como decía Horacio, está la pregunta si cambias el marco fiscal en la puntual, pareciera que sí es necesario. O creas algunas normas temporales, pero por otro lado, entonces la gente te dice, bueno, pero las empresas sí saben que tú estás haciendo una reforma profunda y que lo que le estás ofreciendo es una cosa temporal. ¿Cómo haces el match entre esas dos cosas para que no sientan que ellos van a esperar a que esté el marco nuevo? O sea, hay varias preguntas, como tú dices, que requieren un trabajo adicional, incluyendo el tema que decías del ministerio y la agencia, como sí te puedo decir, y yo me imagino que tú en tus interacciones has percibido lo mismo, que hay bastante, digamos, hay un grupo importante en el sector político que no son muy amigos de darle la independencia que yo creo que hay que darle a la agencia reguladora, ¿no? Le ven eso como que les están quitando el poder político a la Asamblea. Y claro, estamos viviendo un momento con gente muy buena, alguna gente que sabe mucho en la Asamblea, pero un momento muy inusual en la historia de Venezuela, porque normalmente todas estas cosas las diseñaba el Ejecutivo o con una comisión especial que nombraba el Ejecutivo, y después el tema era vendérselo al Legislativo, ¿no? Pero como estamos en este limbo histórico que no sabemos qué es, si son dos gobiernos y un sistema parlamentario con el presidente de la Asamblea que es presidente pero no tiene autoridad sobre el país. Entonces es un momento bien raro para tratar de pasar una ley, y coincido completamente contigo, Humberto, que si los del lado, digamos, más técnico no tenemos unos ciertos consensos básicos, va a ser bastante difícil que podamos, porque naturalmente en el sector político hay diferencias importantes, y si ni siquiera hay consenso de este lado, va a ser más difícil. Yo creo que una de las cosas que puede ser importante para ese consenso a mi modo de ver, es abrir, es no cerrar la discusión en querer ganar la discusión sobre qué tipo de contrato específicamente, etcétera, sino que haya un menú amplio, como se hizo en la ley mexicana, ¿no? Que hay un menú amplio de opciones. Después el gobierno en su momento va a decidir cuál opción usa más, pero no estar limitando, digamos, a una versión restringida de lo que se puede hacer, ¿no? Yo creo que a la larga debemos hacer un marco institucional que sobreviva los cambios de gobierno y que dé espacio para
para diversas, digamos, modelos en diversas áreas del país, en diversos campos, por supuesto en gas, etcétera. Y creo que eso puede ser una manera de no enfrascarnos en una discusión detallada sobre qué tipo de contrato debe existir. Adelante, el siguiente. Bueno, miren, quedan 5 personas en el orden de palabra y ya Francisco nos dijo que tiene hasta las 2:30, hasta la 1:30 o 2:30 hora de Houston. Tiene la palabra Ronald Pinto, por favor, agradecemos que sean breves. Sí, buenas profesores, muchísimas gracias por la presentación. Voy a ser breve. Cuando hablamos de la atracción de la inversión privada, cuando pienso, digamos, en estas compañías multinacionales grandes que en los últimos años han reducido sus inversiones a nivel de CAPEX debido a la crisis, pero también debido a la presión de inversionistas que, digamos, demandan la utilización de capital de manera más eficiente, me pongo a pensar en la evolución de este marco institucional que planteamos. ¿Tiene sentido completamente, por ejemplo, que, digamos, poner a la faja del Orinoco, por ejemplo, como principal objetivo, digamos, viendo que tenemos una limitación desde el punto de vista de break-even, de producción, desde el punto de vista que a nivel ambiental, digamos, la producción de la paja no sería la mejor? En ese sentido, mi pregunta es, ¿valdría la pena quizás enfocarnos en la generación de incentivos para los recursos de los cuales ya tenemos una infraestructura, como crudo liviano, por ejemplo, o incluso para la explotación de gas, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Ronald. Mira, bueno, de nuevo, yo creo que el marco institucional debe permitir que diversas estrategias sean posibles dentro de ese marco institucional, ¿no? Las condiciones irán variando. Como verán los que no lo han visto ya, la presentación de Juan Sao y Luis Pacheco, allí más o menos la mitad de la expansión de producción es en la faja. Yo creo que hay un rol importante todavía en la faja. De nuevo, no soy técnico, pero incluso entre las empresas que están, digamos, saliendo un poco de Canadá y de los temas de crudos extrapesados, yo creo que habría algunas que considerarían la faja y creo que, bueno, ahí tenemos un potencial muy importante que hay que ver cuánto de él se puede desarrollar. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay un potencial muy interesante con recuperación secundaria y en algunos casos tecnología más sofisticada tanto en el lago como en el norte de Monaga. O sea que creo que las dos cosas hay que ver cómo desarrollarlas y lo importante para mí es que el marco institucional prevea cosas como las que quiere, digamos, Ebanán, cuando se pueda, que las empresas venezolanas tengan las capacidades para hacerlo, pero también permita empresas mixtas, permita que PDVSA entregue o que, digamos, el país sea capaz de desarrollar aquellas áreas que PDVSA no tiene la capacidad de desarrollar, no tiene la tecnología, no tiene el capital. Yo creo que tenemos que ser muy, muy flexibles en eso, siempre teniendo, como les digo, el cuidado de que los intereses, digamos, de la nación se mantengan como un tema muy importante, porque si no, a largo plazo lo que vamos a ver es un periodo en que puede parecer que hubo una rebatiña como la que hubo en Rusia y después lo que nos lleve es a una reversión tremenda de la apertura privada. Yo creo que esto hay que hacerlo con cierto cuidado, pero claro, con la emergencia que vivimos requiere decisiones relativamente rápidas. Adelante, tengo 8 minutos. Ok, tiene la palabra Luis Justi. Haber convocado este foro tan interesante. Voy a ser breve y voy a retomar en donde Humberto dejó. En primer lugar, yo quisiera decir que yo estoy totalmente de acuerdo con las empresas mixtas para participación de los petroleros venezolanos en las condiciones en que se puedan lograr los propósitos que animan a ambas partes.
Sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en proyectos grandes, de gran alcance, como son los proyectos de La Paja, la pregunta es, ¿por qué fue exitosa la apertura petrolera? ¿Por qué hubo ese apetito? Bueno, en primer lugar, por las reservas abundantes que han sido siempre observadas por la comunidad internacional en todas partes del mundo. En segundo lugar, porque Venezuela tenía una tradición petrolera que venía de principios de siglo y funcionaba muy bien para los parámetros y las circunstancias de aquel entonces. En tercer lugar, porque PDVSA era una empresa ya internacional, tenía refinerías, tenía cadenas de distribución, tenía el desarrollo de La Paja, y era un buen socio que te ofrecía garantías a los capitales internacionales que van a ser muy necesarios en estos tiempos. Aquí se tocó el problema de la regalía. La regalía es una cosa fundamental, y una regalía, por ejemplo, del 35%, como muy bien apuntó Humberto Calderón, es inaceptable. La regalía es uno de los parámetros fundamentales para que intervengan los capitales internacionales. Y también hubo una referencia a la regalía en los términos cuando estuvimos nosotros operando la industria petrolera. Si la regalía no se hubiera modificado, en la ley de hidrocarburos de 1943, en su artículo 43, había una determinación muy importante. La regalía era 16,2%, pero se podía reducir hasta un 1% cuando así conviniere a los intereses internacionales. Y esto fue diseñado para los pozos que pasaban el límite económico, que podían extender su vida y seguir produciendo petróleo. Pero eso fue aprovechado para poder desarrollar los proyectos de La Paja. Porque sin una reducción de la regalía, que por cierto, la mencionó, creo que fue Horacio, que se bajó al 1%, nunca se hubieran invertido los millones de dólares que se generaron para desarrollar los mejoradores en los proyectos de La Paja. De tal manera que eso tiene que revisarse con mucha atención para evitar que las regalías se conviertan en un obstáculo. Otra cosa es el impuesto sobre la renta, que bueno, va a depender un poco de muchas otras cosas. También hay que tomar en cuenta que la cuenca del lago de Maracaibo, a pesar de todas las dificultades que hay desde el punto de vista logístico, de los problemas que tienen las lanchas, los muelles, la cantidad de contaminación en el lago de Maracaibo, lo que sí es cierto es que el desarrollo en la cuenca del lago de Maracaibo escasamente participó en el terciario. No, muy difícilmente se encuentra nada que se haya hecho en el Cretácico. Y en una cuenca, como la cuenca del lago de Maracaibo, en donde la roca madre, la luna, es una de las rocas más productivas del mundo, pues naturalmente que hay que ir al Cretácico, por ejemplo, en este caso. Y además, cuando George Mitchell descubrió el código para poder fracturar la roca madre, abrió la puerta para que donde quiera, hoy en el mundo, donde hay una roca madre, hay un yacimiento también. De tal manera que la roca madre pudiera ser un objetivo. Este tipo de cosas hay que acariciarlas para incluirlas en lo que pudiera ser el desarrollo nuevo. La parte más difícil va a ser, sin duda alguna, la parte internacional, ¿no? Porque tendríamos que crear el interés para que las compañías vengan de nuevo. Y los intereses internacionales, porque yo no creo que un multilateral nos va a arreglar a nosotros la vida en Venezuela y la industria petrolera si no conseguimos capitales internacionales que vengan a Venezuela. Yo soy muy optimista en esto y apruebo para hacer un solo comentario acerca de estas cosas que se están especulando, por ejemplo, que el petróleo vale 0 o menos 37. Eso es una cosa totalmente ficticia. El valor intrínseco del petróleo está en los tanques, en donde hoy en día el crudo está acogotado, vamos a decirlo, pero que cuando empiece a salir, porque van a cambiar las circunstancias y naturalmente todo está muy afectado por el coronavirus, pues naturalmente que va a salir el petróleo al mercado y va a empezar a tener el valor que de efecto tiene para mover los tanqueros, para activar las refinerías, para establecer las condiciones de transacciones, para mover los buques del LNG, de tal manera que
Yo creo que detrás de esta pandemia que ha tenido tantas tragedias, hay una esperanza para Venezuela en su industria petrolera, sin lugar a dudas, y no sé del tiempo en que esto va a ocurrir, pero no me cabe la menor duda de que eso va a ocurrir. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, de nuevo un grandísimo placer escucharlos a todos ustedes. Como ya no me queda sino un minuto, solo un par de reflexiones. Yo creo totalmente que el marco fiscal tiene que tener espacio para hacer cosas como la que hubo que hacer en la apertura, que también tiene que estar pensado para que cuando ese proyecto, cuando se sube el precio del petróleo de manera significativa, cómo es que varía la regalía en esos casos, pero totalmente de acuerdo que hay que ver cómo se hace para rentabilizar la inversión. Una posibilidad es bajar el impuesto sobre la renta al nivel normal que tiene en el resto de la economía y poner toda la acción en regalías variables. Hay gente que piensa que es mejor dejar el impuesto a 50, pero en fin, hay varios temas que hay que tratar con cuidado, y totalmente de acuerdo de que hay un potencial muy importante en una serie de áreas. Una de las cosas que volviendo a lo que yo les decía, imagínense por un momento que Venezuela está en Texas y las cosas que se podrían estar haciendo desde el punto de vista tecnológico, etcétera, si los inversionistas sienten que tienen realmente derechos de propiedad y realmente capacidad de meterle tecnología, si realmente los mercados de capitales y el financiamiento pueden funcionar porque hay claridad en esas cosas. No vamos a llegar obviamente nunca allí, pero imagínense eso como la frontera de posibilidades de lo que se podría hacer. Habría un inmensísimo potencial de desarrollo en Venezuela, incluso algún potencial más adelante, incluso en exploración, etcétera, lo que dijo Luis del shale. Creo que hay muchísimas cosas que no necesariamente las tenemos claras hoy que se podrían hacer si tenemos un marco institucional que le da la flexibilidad y la oportunidad para hacer eso. Y creo que históricamente hemos estado encerrados en tabúes, como fue en su época la nacionalización completa del sector, o estatificación, como decían, y en otros mitos que Luis Pacheco ha sido uno de los que nos los recuerda permanentemente, y tenemos que realmente ver si esta última oportunidad que tenemos de desarrollar el sector con las características que, digamos, con el nivel de inversión que podría ser, porque yo sí creo que por muchos años podremos explotar el gas y algo de petróleo, pero claramente la ventana de oportunidad grande es en un par de décadas. Espero que podamos aprovecharla. Y con esto me disculpo, pero les agradezco muchísimo y estoy muy honrado de todos los que se conectaron. Y bueno, espero que más adelante podamos seguir esta discusión. Un gran abrazo y saludos. Buenísima aclaratoria, Francisco. El rol de una agencia nacional de hidrocarburos es uno solo, es el tener el control de los activos para hacer de manera independiente las ofertas internacionales. Nada tiene que ver con el ministerio, ni el PDVSA, ni nada. De acuerdo. Bueno, Francisco, hasta luego. Saludos a todos. Gracias por tu intervención, y bueno, a nombre de Benamérica y de OAPA te damos las gracias. Y una vez que te retires, le damos la palabra a Jorge Sajía, que acostumbra a cerrar estas reuniones. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, encantado, y estamos a la orden. Chao. Yo había declinado para darle la palabra a Jorge Cancó, pero ya que me dan la oportunidad, el tema de la regalía. Nosotros estamos partiendo de un concepto equivocado de lo que es la regalía. Entre por 100 barriles y 80, el costo es el mismo. El 20 se reparte entre el pisatario, el dueño de la mina, que es el municipio, el Estado, como en Colombia, un fondo nacional de regalías para repartir entre los entes que no producen. Y de lo que queda, y de esos clientes que se pagan los impuestos, se paga la ganancia, se paga todo lo demás, pero ese es el derecho, el quinto real, que siempre ha existido y que en Venezuela existió, pero cuando cambiaron en la Constitución la palabra, como lo mencionó Monaldi, la palabra es nación por Estado, todo fue, la regalía va al Tesoro Nacional.
y no se reparte. Por cierto, la experiencia colombiana fue muy buena en el reparto, pero malísima en la forma como lo aplicaron, y Luis, que vivía allá, conoce eso. Nosotros, yo siempre insisto, me perdonen que insista tanto en el tema, voy a ver si puedo poner aquí una cifra de qué tal, de que se descalifica al Estado como administrador de la riqueza. Francisco nombró a Noruega como el estado más rico del mundo, y Statoil, antes de ser Equinor, era una empresa 100% del Estado noruego. Saudi Aramco, que produce a $3 el barril, y Exxon a lo mejor producía 1.5. Pero ese 1.5 también tenía que llevarse entonces su ganancia. Y a la final, en absoluto, iba a ser lo menos. Ahora, nosotros estamos equivocados. Petróleos de Venezuela no fue nunca, no fue la segunda empresa petrolera del mundo. Fue la primera. Y yo voy a ver si puedo poner aquí unas cifras que las hizo Pemex. Déjame ver, que yo tengo costos de descubrimiento, uno. Los costos de... ¿Ya lo están viendo? Sí. Los costos de... ¿Los están viendo, Eduardo? Sí, los estamos viendo, Jorge. Ahí está, pues. Esta era la PDVSA en el 2001, un estudio hecho por Pemex, por los resultados operacionales por Marcel Ibarra Gallego, que no la conozco, es esa revista que llegó a mí por casualidad. Ahí está. Ahí está PDVSA, los costos de descubrimiento. Yo explico qué son los costos de descubrimiento. Ahí está PDVSA, 0.06, y ahí está, pues, ahí está Exxon y Shell, ahí lo pueden ver. Seguimos, pues. Eso yo le he sacado el jugo a este estudio. De desarrollo. Ahí está PDVSA. Entonces, ¿quién dice que PDVSA era la segunda empresa petrolera del mundo? Era la primera, chico. Y en manos del Estado. Por supuesto, yo comparto lo que dice Horacio, lo que dice que tal, de que es irrepetible, de que ya las cosas cambiaron, ya el mundo también se organizó diferente y vienen otras cosas, pero partir de esa base, de que el Estado, de que PDVSA fue mal administrada en manos del Estado. Y ahí está Luis Justi, uno de los artífices de esos resultados. Y tú también, Eduardo. Aquí está, costo de extracción. Bueno, aquí nos gana Pemex tal, ahí está PDVSA. Fina tiene los costos de extracción un poquito más bajitos. Pero ahí está Conoco, ahí está Petrobras, ahí está Exxon, ahí está Shell. Lo están viendo, ¿no? Es un estudio de Pemex del año 2002. Y en los costos de producción, pequeños granujas, ahí está PDVSA. No la vamos a parar a la región norte, a la región sur, que tal, o sea, ahí está PDVSA en los costos de producción. $4.84 por barril contra Exxon 8.81. No sé de dónde sacó Francisco que ellos podían producir en Arabia Saudita a 1.5, pues, ¿no? Porque además los ejecutivos ganan mucho, ¿no? Entonces, me disculpan la impertinencia, pero yo quería mostrar esta cifra. Entonces, vamos a diseñar un nuevo modelo de negocio, pero no digamos que el Estado fue un mal administrador. El Estado, lo que pasa es que el Estado cambió. Y bueno, o sea, yo me siento, lo que yo quería decir era que me siento muy orgulloso también de pertenecer, de ser del equipo promotor de VAPA, porque con este webinar de hoy tiene la gran utilidad de que nos estamos se están encontrando los grandes petroleros de Venezuela. Evanán Romero, Humberto Calderón Berti, Luis Justi, Juan Fernández, Horacio Medina, Eduardo Betancourt, Carlos Sánchez, Jorge Cancoff, y no los nombro a todos porque todos los demás también, y esto es muy importante para el devenir de la industria petrolera venezolana. Le agradecemos a todos la asistencia.